Muy buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a una nueva transmisión de su ministerio Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de ministerio. Nuevamente le damos gracias a Dios por permitirnos servirle a través de la disertación de la palabra del Señor. Hoy es martes, inicio de semana, en nuestras sesiones de las tardes noches, nuestras sesiones de siervos del nuevo pacto. Esas sesiones se transmiten a través de nuestra plataforma de Facebook Live los martes y los jueves, al ser las 5 de la tarde hora de Costa Rica. Los martes y jueves hacemos un desarrollo de un tema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. En eso estamos concentrados en estas sesiones de Facebook Live, tardes en Centroamérica, noche ya en el Cono Sur, ya en Argentina. Son las 8 de la noche y un minuto. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da el Señor de servirle a través de nuestras plataformas audiovisuales y radiofónicas, porque también estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma online y de radio MP Radio, de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía, 24 horas ininterrumpidas, transmitiendo a 55 países que tenemos en este momento reportados a lo largo y ancho de este planeta. Damos gracias a Dios por su fidelidad, damos gracias a Dios por su cobertura y por su apoyo en su ministerio, Ministros de la Palabra. La sesión de esta tarde-noche en escatología, Mateo capítulo 24, en el análisis que estamos haciendo, la hemos titulado 2. Ese es el título de la sesión de esta tarde-noche. 2, el número 2. ¿De qué vamos a estar hablando? Primero que nada, Mateo capítulo 24, versículo 37, 38, 44. Cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes y fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes, los salvos, los hijos e hijas de Dios, los que se santifican todos los días, los que están en servicio activo y a las órdenes de su Creador, ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Recordemos que existen dos tipos de personas que cuando Cristo venga por segunda vez, amado hermano y hermana, no estarán necesariamente haciendo lo mismo. Un grupo, hermano y hermana, estará totalmente en otra cosa, desapercibido, y cuando se den cuenta ya será muy tarde hacer algo al respecto. Cuando Cristo venga habrá otro grupo que son aquellos que están vigilando, trabajando, santificándose, preparándose para su encuentro con el Eterno. Mateo capítulo 24 es un capítulo muy interesante. Usted y yo sabemos que tiene también, es sinóptico, porque también ese mismo relato, amado hermano y hermana, se encuentra en el Evangelio de Lucas, se encuentra en el Evangelio de Marcos, Lucas 21, Marcos 13. Sin embargo, hemos escogido hacer un análisis desde Mateo 24 porque consideramos que es muy completo los 51 versículos donde Jesús se toma un buen espacio para decirle a sus discípulos y 2000 años después a usted y a mí cuáles serán los sucesos que acontecerán a partir de su ascensión al cielo y hasta el momento en que Él regrese por segunda vez. Los primeros 28 versículos de Mateo 24 nos habla de 10 grandes señales que ya están ocurriendo, señales que nos acercan a la parucía del Señor, señales que nos anticipan ese regreso esperado de nuestro Salvador, señales que nos sirven para prepararnos, para estar trabajando, para santificarnos, para hacer la tarea que Él nos ha encomendado. Del versículo 29 al versículo 44 hay un gran tema que está relacionado con la segunda venida de Jesús, y del versículo 45 al 51 el Señor hace una reflexión acerca de otro gran acontecimiento, y será cuando el mundo separado en dos,
Unos recibirán recompensas, otros recibirán castigos. La pregunta es, hermano y hermana, en esta noche, ¿de qué lado de la moneda se encuentra usted? ¿Usted va a recibir recompensa cuando Cristo venga o usted va a recibir castigo? Esa es una respuesta que solamente, amado hermano y hermana, usted puede responder. Agradecemos sus reportes de sintonía. Nos encantaría saber cómo se está escuchando y recibiendo la señal en su país de origen, para poder retroalimentarnos, porque les recuerdo que esta es una señal en vivo y en directo y no tenemos retorno. Tampoco estas transmisiones son editadas. Así es que nos encomendamos al Creador para que todo salga perfectamente bien para su bendición y para su edificación. Repasemos rápidamente las señales que hemos visto hasta ese momento para los que se están incorporando a esta transmisión por primera vez. El resto de transmisiones usted las encuentra en nuestras diferentes plataformas ya audiovisuales, grabadas, radiofónicas, en los podcasts grabados, en nuestro blog Ministros de la Palabra, los formatos de texto para que usted pueda utilizar el mensaje y predicarlo. Pero también es importante que hagamos un rápido repaso. Y las primeras dos señales, en primer lugar, la número 1 nos hablaba de los falsos cristos. La señal número 2 nos habla de guerras. Jesús nos dice en Mateo 24 que acontecimientos que anteceden a su segunda venida estarán, hermano y hermana, en las pestilencias, serán notorias, hambrunas como nunca antes en la historia, movimientos también telúricos o lo que conocemos como terremotos. La señal número 6, Jesús nos habla de la persecución que habrá durante esta época conforme se acerque su parucía. También la palabra nos habla acerca de las traiciones que vamos a recibir, increíblemente hasta de muchos que decían llamarse de los nuestros. Vamos a tener también como señal de la segunda venida de Jesús el enfriamiento del amor. Madres contra hijos, hijos contra padres, personas, hermano y hermana, que sin temor alguno estará generando mucha violencia. Pero también el enfriamiento tiene que ver con esas vidas cristianas apagadas, con esos evangelismos sosos, sin sabor, sin sentido, esas vidas cristianas que no se congregan, que no oran, que no leen la palabra del Señor, esas vidas cristianas que definitivamente, hermano y hermana, no van para ningún lado. Eso también es parte de esa señal. Por eso hemos insistido hasta la saciedad que la segunda venida de Cristo no va, hermano y hermana, a generar ningún avivamiento. Y si usted estaba frío hasta el día de hoy, entonces conforme se acerque a la segunda venida de Cristo, usted se va a calentar. Eso no es verdad. Si yo estoy frío hoy, estaré frío mañana y estaré frío cuando Cristo venga. Eso no va a cambiar, porque no depende de la venida del Señor, depende de mi responsabilidad como creyente. Lo mismo sucede con la predicación del mensaje de las buenas nuevas, que es la señal número 9 y que estamos desarrollando ya desde hace varias semanas, porque es una de las señales más importantes. Jesús nos dice que la predicación del Evangelio será anticipo de su segunda venida, y lo dice en Mateo capítulo 24, versículo 14, cuando textualmente dice Jesús: y esta señal, estas buenas noticias del reino, se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Hemos aclarado que el fin no va a venir cuando la predicación sea llevada al mundo entero. No va a venir Jesús hasta que todo el mundo sea evangelizado. Eso no dice el texto. Lo que el texto dice es que el fin vendrá cuando ya no haya mensajeros, cuando ya no haya mensaje. En ese momento, cuando la iglesia de Dios sea arrebatada, y vamos a hacer el análisis del arrebatamiento en próximas sesiones, cuando la iglesia sea levantada, amado hermano y hermana, no habrá mensajeros. Y si no hay mensajeros, no habrá mensajes. Entonces vendrá el fin. ¿Qué es el fin? El fin es el inicio de algo. Es el inicio de la ira de Dios, el fin de la gracia, el fin de la misericordia, el fin de la paciencia de Dios, para dar paso entonces al día grande y terrible de la ira de Dios. Un evento, hermano y hermana, que los hijos e hijas de Dios, por misericordia del Señor,
estamos librados. Usted tiene que preocuparse por no estar en el momento en el que el Señor descargue la ira sobre ese mundo impenitente, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hemos dicho que en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 al 4, hay una última oportunidad de llevarle al mundo el mensaje de las buenas nuevas. El Señor ha venido siendo paciente con la humanidad a través de la historia. ¿Desde hace cuánto se predica el mensaje de las buenas nuevas? El mensaje de salvación tiene 2000 años de estarse predicando. Desde el momento en que Jesús se presenta por primera vez haciendo eco del mensaje evangelístico de Juan el Bautista, cuando Jesús dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es el cumplimiento de la profecía que iba a venir el Hijo del Hombre, Dios hecho hombre, a traer salvación a esta humanidad. Desde hace 2000 años hemos estado recibiendo buenas noticias. Los hombres y mujeres que han estado a lo largo de estos 20 siglos, unos las han recibido, otros las han rechazado. Ya usted tiene claro qué va a recibir uno y otro dependiendo de la receptividad del mensaje. Pero nosotros tenemos 2000 años de estar recibiendo el mensaje de salvación, el cual no se va a extender eternamente. Va a llegar un momento donde Dios diga no más. Recordemos que los antediluvianos tuvieron el mensaje del juicio inminente a través del diluvio. Les fue predicado durante 1000 años a partir de la predicación de Enoc y hasta el momento en que Noé y su familia entra al arca y la puerta se cierra. Fueron 1000 años de predicación para los antediluvianos. Los hombres y mujeres de esta era llevamos ya 2000 años. El doble de la misericordia de Dios se ha extendido sobre esta humanidad, un beneficio que los antediluvianos no tuvieron. Romanos 2:5 dice que cuanto mayor es la gracia, mayor será el castigo. Conforme rechacemos el mensaje de salvación, así será el castigo severo que vamos a recibir de parte de Dios. Pero hay un acontecimiento en la Biblia que me habla de, hermano y hermana, me habla acerca de la última oportunidad que Dios le va a dar al mundo para predicación del mensaje. Después de esa última oportunidad llegará el momento del cese de la gracia e iniciará entonces el día de la ira. Vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 y 4. Vamos de la mano con Mateo capítulo 24 porque la señal número 9 está relacionada con la predicación de las buenas nuevas. Entonces, Apocalipsis capítulo 11 nos habla acerca de esa última oportunidad que Dios le da al mundo cuando dice: enviaré a mis 2 testigos para que profeticen durante 1260 días y vestidos de luto. Los 2 profetas en cuestión eran los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Señor de la tierra. Para poder entender un poco este texto de Apocalipsis 11, versículos 3 y 4, es muy importante que entendamos que esto que estamos leyendo es un evento escatológico que se conoce como una profecía de doble referencia. ¿De qué estamos hablando? En la Biblia aparecen muchos eventos vaticinados o muchas profecías que tienen lo que se conoce como un doble cumplimiento. Es un cumplimiento a futuro, pero también es un cumplimiento en determinado espacio de la historia. La predicación de las buenas nuevas no será un evento futurista porque ha sido un mandato, una gran comisión dada por Jesús desde instantes antes de ascender al cielo. Cuando Jesús dice allá en Mateo capítulo 28, llevad las buenas nuevas, haced discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús antes de partir nos deja precisamente esta gran comisión que se ha venido, hermano y hermana, extendiendo durante 20 siglos. Pero también hay un evento en el futuro que se encuentra en Apocalipsis capítulo 11 que nos habla exactamente de lo mismo. Pero nosotros entendemos que este tema del predicar el mensaje de las buenas nuevas es un tema de todos los días y bajo la responsabilidad suya y mía como creyentes. Si usted es hijo e hija de Dios,
usted tiene que estar cumpliendo esta responsabilidad de estar extendiendo el reino de los cielos y convirtiéndose en un sacerdote que lleva a Dios al hombre y que a la misma vez lleva el hombre hacia Dios. Esa es la labor sacerdotal que como hijos e hijas de Dios, usted y yo cumplimos. Siempre han habido siervas y siervos de Dios predicando el evangelio hasta que mueran. Como siempre han habido inconversos recibiendo la gracia de las buenas nuevas mientras vivan, porque mientras hay vida hay esperanza. Pero aunque muchos siervos han venido y han muerto, otros siervos se han levantado y siguen llevando el mensaje de las buenas nuevas, porque el Señor decía que absolutamente ni el Hades ni la muerte podrían prevalecer contra su iglesia. Mientras hay vida, hay esperanza. Hay hombres y mujeres que necesitan escuchar el mensaje de salvación, como hay hombres y mujeres que necesitan involucrarse para predicar ese mensaje de la salvación. Ahora, hay algo muy interesante en Apocalipsis capítulo 11, versículo 6, y observamos, si usted ha estudiado el libro de Apocalipsis en Ministros de la Palabra, tuvimos la oportunidad de hacer un desarrollo del tema durante 18 meses, que lo culminamos ahora en diciembre del año anterior. En el capítulo 11 de Apocalipsis hay un interludio, hay un espacio ahí entre la sexta y la séptima trompeta. 6 trompetas han sonado. Recuerde usted que las trompetas son juicios de Dios sobre el mundo. Desde Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 18 encontramos 3 grandes grupos de juicios que Dios trae sobre el mundo. Primero nos habla de 7 sellos, luego nos habla de 7 trompetas y luego nos habla de 7 copas de la ira. Los 7 sellos nosotros los estamos viviendo en este momento, pero vendrán posteriormente a partir del 7º sello 7 trompetas que son juicios parciales de Dios, en el cual van a morir una de 3 personas con la finalidad de que el mundo se arrepienta. Posteriormente, a partir de la 7ª trompeta, vendrán los juicios finales, las 7 copas de la ira, donde ya no habrá posibilidad de arrepentimiento. Cuando yo voy a Apocalipsis capítulo 11, del versículo 2 en adelante, que es el mensaje de los testigos o de los 2 testigos, recuerde que el número 2 es un número simbólico. La lectura apocalíptica tiene muchos símbolos y la numerología, hermano y hermana, precisamente es también simbólica. El número 2 es un número simbólico. Ahora, estamos en medio de la sexta y la 7ª trompeta. Más adelante vamos a estar hablando acerca de esa 7ª trompeta, porque la 7ª trompeta anuncia la ira de Dios sobre el mundo, donde ya no habrá posibilidad de arrepentimiento porque la gracia ha terminado. Recuerde usted que el apóstol Pablo dice, y el mismo Jesús lo dice, que va a sonar trompeta cuando el Señor venga a recoger a su iglesia. Cuando el Señor venga por segunda vez y se dé el arrebatamiento de la iglesia del Señor, sonará trompeta. Esta es la 7ª trompeta, porque posterior a ese trompetazo vendrá la ira de Dios. Pero más adelante vamos a analizar con calma este tema de la 7ª trompeta y del arrebatamiento de la iglesia, que van muy de la mano. Previo al juicio de esa 7ª trompeta, el Señor está a punto de acabar con el mundo. El Señor ha venido hablándole a este planeta de diversas maneras, con el fin de que el hombre se arrepienta. El Señor ha enviado catástrofes. El Señor ha hablado de muchas maneras a los corazones. Pero hermano y hermana, usted y yo sabemos que ninguna dificultad convierte a una persona al Señor. Es una mentira y una falacia decir que una enfermedad convierte a una persona inconversa a Cristo. Eso no es verdad. La única manera que usted y yo podamos ser salvos es creyendo lo que dice la palabra del Señor. Es creyendo en el sacrificio expiatorio de Cristo, el cual ha vertido su sangre en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Si usted y yo no le creemos a la palabra y no creemos lo que Cristo hizo por nosotros, nada ni nadie, ni lo que sucede en este planeta va a convertir absolutamente a nadie. Sin embargo, Dios utiliza muchas circunstancias para que el hombre entienda, para que el hombre se vuelva a Él. Pero en fin, ese es un tema de decisión y de libre albedrío
de cada uno. La séptima trompeta está a punto de sonar. Sin embargo, hay un interludio, hay un espacio ahí que el Señor abre todavía de misericordia, de gracia. A lo largo de la palabra el Señor ha venido diciendo, por ejemplo en el libro de Ezequiel, yo no quiero que el hombre muera, yo no quiero que el hombre sea destruido, yo quiero que el hombre se arrepienta, yo quiero que el hombre se quebrante, reconozca su condición pecaminosa y haga uso de la única oportunidad que tiene de salvarse, y es a través de Cristo. Yo no sé por qué muchas personas consideran a un Dios asesino, consideran a un Dios malo y perverso, que le fascina llevarse a hombres y a mujeres al infierno. Hermano y hermana, la persona que está en el infierno es porque voluntariamente ha decidido estar ahí. Y eso es clarísimo. Dios va a mandar al infierno porque es el único que puede mandar a las personas al infierno, a todos aquellos que voluntariamente y anticipadamente hayan decidido ir al infierno. Satanás no te puede enviar al infierno. El que decide ir a ese lugar de tormento es cada persona haciendo uso de su libre albedrío. Pero bueno, el Señor llama a dos testigos. El Señor da una última oportunidad. Esto de Apocalipsis 11 lo estamos viviendo hoy el día. El Señor está dándole oportunidades a muchas personas. Pudiste en esta tarde haberle predicado a alguien que muy posiblemente muere esta noche. Fuiste la última oportunidad que esa persona tuvo de recibir el mensaje de salvación antes de morir. De eso es de lo que me está hablando Apocalipsis capítulo 11. Es la última posibilidad de perdón de pecados, de gracia inmerecida que la humanidad está recibiendo antes de que la iglesia sea arrebatada y por consiguiente el mensaje llegue a su fin. Ahora, nos dice que esos testigos están vestidos de luto. Vean qué interesante. Vuelva usted por favor al pasaje del capítulo 11, versículos 3 y 4. Dice que envía a dos testigos y los envía vestidos de luto. ¿Por qué están vestidos de luto? Porque, hermano y hermana, el mensaje de las buenas nuevas es un mensaje muy serio. Es un asunto que no puede ser tomado a la ligera. Es un asunto que no es burlesco. La predicación de las buenas nuevas no es un meme, no es un chiste. Estamos hablando de almas. Estamos hablando de escoger entre la vida y la muerte. Hay muchos creyentes que toman su responsabilidad de la predicación del mensaje de salvación como una burla. Lo toma como un chiste. Lo toma, hermano y hermana, con una irresponsabilidad, con una negligencia y con una ligereza hasta que asusta. No están sintiendo en carne propia lo importante que es predicar ese mensaje de salvación. Recuerde, cuando se le da el libro a Ezequiel para que se lo coma, en el mismo caso le dan a Juan el libro para que se lo coma. Y Juan dice que apenas lo prueba le sabe dulce en la boca, pero que le amarga las entrañas. ¿Por qué? Porque el mensaje de salvación es una moneda de dos caras. Cuando yo predico el mensaje de salvación, yo no solo predico del Dios de amor, del Dios sanador, del Dios salvador, yo también predico acerca del Dios justo, acerca del Dios santo, acerca del Dios que nunca va a permitir que su Hijo sea pisoteado y que su sangre vertida en la cruz del Calvario sea tomada como inmunda. Y eso lo dice la carta a los Hebreos. Entonces Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un fuego consumidor. Estos hombres se han vestido de luto precisamente por la seriedad del mensaje y la denuncia del pecado, lo cual ellos están, hermano y hermana, anunciando la proximidad del día de la ira. El hombre tiene dos alternativas y es el único que puede escoger entre una y la otra. Le vuelvo a reiterar que el tema de la numerología o de la cantidad no es relevante. Lo que es importante es el mensaje y la responsabilidad que tenemos usted y yo, amado hermano y hermana, de acatar la gran comisión, porque no es una gran sugerencia. Es muy interesante cuando nosotros encontramos textos en la palabra del Señor que tienen paralelos en otros libros de la Biblia o en otras cartas de la Biblia. Es muy importante ponerle atención, porque si el Señor nos dice lo mismo 2 o 3 veces, 4 veces, en diferentes libros de la palabra del Señor, yo creo que tenemos que ponerle más atención de la debida. Este tema que Él nos habla en Apocalipsis 11, 3 y 4, ya había hecho una referencia muy interesante en el libro de Zacarías.
Zacarías es otro libro escatológico, profético de los últimos tiempos. Y del versículo 3 al 6 y el 14, vean qué interesante el paralelo que tiene con Apocalipsis capítulo 11, cuando dice, veo, dice Zacarías, además 2 olivos junto al candelabro, uno a cada lado del depósito. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué significa? El ángel le contesta a Zacarías, representan a los 2 ungidos que ayudan al Señor de toda la tierra. Yo puse en corchetes que esos 2 olivos son Zorobabel y Josué. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque en el contexto histórico de Zacarías, en el contexto histórico de Ageo, recuérdese usted que se está dando, hermano y hermana, la primera deportación de judíos después del cautiverio babilónico y medo-persa. Han pasado 70 años de cautiverio. El reino de Judá ahora se le permite, a través del rey medo-persa, Ciro, se le permite a la gente volver otra vez a Israel, y lo primero que hace ese remanente o ese grupo pequeño de judíos que volvió, se calcula que unos 50.000 judíos más o menos pudieron haber vuelto en los primeros exiliados, y lo primero que hace Israel es construir el templo. Posteriormente vendrá Nehemías a construir, hermano y hermana, las murallas. Vean qué interesante, Israel está totalmente destruida. Pero ¿por qué no se construyeron primero las murallas y después el templo? Primero viene Zorobabel a construir el templo y luego vendrá Nehemías a construir las murallas. ¿Por qué primero el templo y después las murallas? Porque, hermano y hermana, lo primero que hay que restablecer con Dios cuando todo está destruido es nuestra relación con Él. Había primero que construir o reconstruir el templo sobre las ruinas del templo de Salomón, aquel hermoso templo que se conoció como el templo de Zorobabel, que después Herodes lo termina embelleciendo, y fue algo tan hermoso. Sin embargo, en el año 70, Tito, este general romano, que luego se convirtió en emperador, lo termina destruyendo. Pero estos 2 olivos, Zorobabel y Josué, son mencionados en la profecía de Zacarías porque habían venido todo el contingente de judíos a construir el templo, pero lo habían dejado botado. Y es ahí donde el Señor trae un mensaje a través de Zacarías para Zorobabel y Josué. Los pone al mismo nivel. Zorobabel en ese caso es el que viene guiando la construcción del templo, y Josué es el sacerdote que existía en esa época. Por eso me gusta mucho ese paralelo cuando me habla de 2. No me habla de uno solo, me está hablando de 2 personas. Por eso es interesante el paralelo que tiene Zacarías 4 con Apocalipsis capítulo 11 en el tema de que menciona a 2. 2 pareciera que es un número pequeño. No es lo mismo decir 50.000, no es lo mismo decir 2 millones a decir 2. 2 es un número pequeño, pero recuerde usted, amado hermano y hermana, que en comparación con los que se van a perder, los que se van a salvar son muy pocos. La comparación de los que verdaderamente sirven al Señor como hijos e hijas son muy pocos en comparación a todos los hijos e hijas de Dios que deberían servir, porque no todos los creyentes están sirviendo, no todos los hijos e hijas de Dios están trabajando. Tenemos que reconocer que en la grey de Dios hay muchos vagabundos, hay muchos negligentes, hay muchas personas que simplemente por el hecho de que hicieron una profesión de fe y recibieron a Cristo como su Salvador, ahora están cruzados de brazos, y lo que están haciendo es dejando que sean unos muy pocos los que estén llevando la tarea adelante. Algo muy interesante con esos 2 es que el Señor nunca llama a ermitaños solitarios a realizar la obra. Ministerios de una sola persona, hermano y hermana, eso no existe. Dios siempre va a llamar mínimo a 2 personas a hacer la obra. ¿Por qué? Por las razones que usted y yo conocemos. Mejor 2 que 1, decía Salomón en Eclesiastés. ¿Por qué? Porque si uno se cae, el otro lo levanta. Alicia se me cae, Alicia se me deprime, Alicia se me desanima. Bueno, yo voy a ayudarla, yo voy a apoyarla, yo voy a darle la cobertura. Yo me deprimo, yo me desanimo, yo en algún momento quiero dejar todo botado. Pues viene Alicia y me levanta, me ayuda, me anima, se me motiva, ora por mí,
para que yo pueda seguir adelante. Eso solo lo podemos hacer los hijos de Dios que estamos compenetrados y trabajando en conjunto. Tenemos que aprender a trabajar, hermano y hermana, como una fuerza viva, como el cuerpo que es la iglesia del Señor. Y usted encuentra muchos ejemplos en la Biblia de hombres trabajando en parejas. El caso de Moisés y Aarón, el caso de el mismo Moisés y Josué, el caso de Josué y Caleb, el caso de Eliseo y Elías, el caso de Pedro y Juan, el caso de Pablo y Bernabé, luego de Pablo y Silas. En fin, usted siempre encontrará a los siervos y siervas de Dios trabajando juntos. Nuestra recomendación en Ministros de la Palabra es que no trabaje solo. Hermano y hermana, no trabaje usted como una persona ermitaña, como una persona solitaria. Usted me necesita a mí para crecer espiritualmente. Yo lo necesito a usted para que mi vida cristiana vaya también en crecimiento. Lucas capítulo 10, versículo 1, vea la manera de liderar y de Jesús poner a trabajar a sus hombres. Dice, el Señor escogió a otros 72 discípulos, los envía de dos en dos para que llegaran antes que Él a todos los pueblos y lugares donde Él pensaba ir. Son muchos, les decía Jesús, los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Una lectura ligera del texto diría, qué interesante, los cristianos son tan poquitillos que no pueden abarcar a ese mundo entero con el evangelio. Mentira, porque eso no lo está diciendo Jesús en el texto. Y si nosotros afirmamos ese argumento, estamos llamando a Jesús mentiroso. No es que los creyentes seamos poquitos para poder dar abasto con el trabajo que hay que hacer. Los poquitos somos aquellos que dentro de toda la manada de creyentes son los que están haciendo la obra. De eso es de lo que me está hablando Jesús. Que siempre en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, y esto sucede en todas partes del mundo, son contados con dedos de las manos los que verdaderamente están comprometidos, están sacrificando muchas cosas, están haciendo la tarea, hermano y hermana, por amor a la obra. Pero no se asuste, si el día de mañana, cuando el Señor reparta las recompensas, cuidado, porque a algunos no le van a caber en las manos todos los regalos que Dios les va a dar. Y a muchos otros tendrán esas manitas totalmente vacías por su negligencia, por su apatía, por su indiferencia, que aun llamándose hijos de Dios y siendo salvos, nunca, hermano y hermana, se identificaron con la obra del Señor. Recuerde que en el cielo, y lo vamos a ver más adelante, hay una comparecencia que se llama el Tribunal de Cristo. Y vaya a la carta a los Corintios, allá por el capítulo 13. Vamos a tener que presentarnos delante de Jesús con las obras que hicimos nosotros en este planeta y le vamos a presentar a Jesús las obras y serán pasadas por el fuego, y aquellas que el Señor determine que son verdaderas son las que van a prevalecer, y en base a eso nos van a recompensar. Pero muchos que llamándose creyentes, que llamándose pastores, que llamándose evangelistas y todos los títulos de Dios y por haber que a usted le dé la gana mencionar, muchos van a presentar sus obras y esas obras no van a pasar la prueba. Por eso es tan importante que entendamos cuando Jesús dice, son muy pocos los que hay para anunciar. ¿Somos poquitos cristianos para poder dar abasto con la obra? No, eso no es verdad. Somos muy poquitos los que estamos de entre todos los creyentes haciendo la tarea. Eso sí es verdad. Y por eso es que Jesús llama a esos 70 y les dice, oren, oren. El Señor manda a orar al que está trabajando. El Señor manda a orar al que está sirviendo. No está llamando al vagabundo, no está llamando al negligente, está llamando a que aquel que está sirviendo ore al Señor de la viña, al dueño de la obra, para que envíe más obreros, para que podamos hacer la tarea para la cual Él nos ha llamado. Vean qué interesante. Ahora tengo un paralelo en Lucas capítulo 10 con Zacarías capítulo 4 y también con Apocalipsis capítulo 11. Este tema de 1 más 1 es tan importante y tan relevante porque también cuando vamos a Deuteronomio capítulo 17 versículo 6 existía lo que se conocía como la ley del testimonio. Para que usted pudiera testificar y darle un valor legal a su testimonio, tenía que ser corroborado por lo menos 2 testigos. No se valía solo de que usted lo dijera,
tenía que ser atestiguado por 2 personas más. Por eso ese doble testimonio de Apocalipsis capítulo 11, hermano y hermana, debe ser tomado tan en serio y con tanta consideración para aquellos que lo escuchan. Porque no es lo mismo, hermano y hermana, que yo predique solo en este planeta. Pero si usted predica en Argentina y yo predico aquí en Costa Rica y el hermano Tobón predica en Colombia y el hermano predica en Perú y el otro hermano predica en Venezuela, hermano y hermana, ya no es solamente uno el que está predicando, ya no es solo uno el que está evangelizando. Y al ser más de uno, estamos poniendo en este mundo, lo estamos poniendo bajo juicio delante de Dios, dando veracidad que el mensaje de las buenas nuevas es verdad, es pertinente, es útil y es urgente que sea tomado con toda la seriedad del caso. Y en cuanto a esa última oportunidad que el Señor le da al mundo de recibir el mensaje de salvación antes de que la iglesia sea levantada, es muy hermoso porque los mensajeros no van solos. Somos muy pocos, dice que son 2. 2 es un número simbólico que denota pocos, denota una poquita cantidad. Pero esos poquitos, hermano y hermana, pueden hacer mucho más. Porque recuerde usted que Dios no es un Dios de cantidades. Dios es un Dios de calidad. Dios mira el corazón. Y con lo poco el Señor hace mucho. Usted tiene muchos ejemplos en la palabra del Señor donde Dios multiplica lo que es poco. Cuando se multiplican aquellos pocos panes y peces para darle de comer a una gran multitud. Primero a 5,000 judíos, solo varones, sin incluir mujeres y niños. Cuando Jesús luego alimenta a otros 4,000 gentiles, sin incluir niños y mujeres, hermano y hermana, el Señor siempre toma algo poco y siempre tiene la victoria. Como el caso de Gedeón peleando 300 hombres contra 135,000 madianitas. 451 era esa gran diferencia y aún así el Señor se glorifica. Dios va a respaldar y a glorificar a aquellos que aunque sintiéndose poca cosa, aunque teniendo escasez de recursos, aunque sintiéndonos impotentes y sintiéndonos menos que el mundo y lógicamente siendo todavía menoscabados por aquellos que están allá afuera, el Señor a los que llama, hermano y hermana, respalda. Y vea lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor: cualquiera que tratare de hacerle daño, morirá, víctima de las llamaradas de fuego que brotan de la boca de aquellos 2 personajes. Estos tienen poder para cerrar los cielos, de manera que no llueva mientras estén profetizando. También tienen poder para convertir en sangre las aguas y enviar plagas sobre la tierra cada vez que lo deseen. Qué hermoso esos 3 grandes ejemplos que usted y yo los encontramos en la palabra del Señor. Por ejemplo, el caso de Moisés con las plagas de Egipto, aquí lo está diciendo. El caso de Elías, que oró para que no lloviera y durante 3 años no llueve y luego vuelve a orar y cuando ora empieza a llover. Lo que nos está diciendo aquí es que cuando Dios llama a sus siervos y a sus siervas, hermano y hermana, Dios les va a dar un poder que no viene de ellos mismos, sino que viene de Dios. Es un poder dado desde el cielo para que ellos atestiguen, para que ellos prediquen a pesar del antagonismo del mundo. Dios se lo dijo a Jeremías: Jeremías, la tarea no va a ser fácil y te vas a encontrar a hombres duros de corazón. Pero aunque el mundo se endurezca, el Señor a sus hijos y a sus hijas también les va a endurecer la frente. ¿Y qué es lo que está diciéndonos Jeremías? Que aunque el mundo se endurezca, más tenemos que endurecernos usted y yo. ¿Y endurecernos para qué? Para ser más incisivos predicando, para ser más necios, para ser más majaderos, para ser más inoportunos. En la mañana, en la tarde, sembrando. Lo que le dijo Pablo a Timoteo: predica, aunque consideres que en el momento en que lo estás haciendo no es el oportuno. Aquí no se trata, hermano y hermana, de que llueva o no llueva. El mensaje hay que llevarlo adelante. Y el Señor te dice en esa noche que aunque aquellos que les prediques rechacen el mensaje y se endurezcan, más te va a endurecer tu corazón, para que seas más incisivo, para que no te doblegues, para que no temas, para que sigas adelante. Pídele al Señor que lo endurezca, pero el endurecimiento positivo de no doblegarse ante nadie, eso es doblegar la frente.
Eso es lo que Dios hace con sus siervos y siervas. Eso es parte del respaldo que Dios le da a todos aquellos que llaman, esos que tienen una protección especial de Dios para cumplir la misión. Usted, hermano y hermana, no tiene ni la menor idea de lo que Satanás quiere hacer con usted cuando usted le predica el mensaje de salvación a una persona. ¿Por qué? Porque a Satanás no le sirve. A Satanás está tan preocupado porque no le quitemos las almas que tiene listas para llevarlas al infierno. Pero algo que Satanás no puede hacer es traspasar la sangre de Cristo. Satanás no puede evitarle a un hombre o a una mujer que se decidan por el Señor. Y es ahí cuando Satanás quiere asesinarle a usted, quiere acabar con su existencia. Usted no tiene idea la protección que Dios pone en su vida, alrededor de su existencia, alrededor de su casa, alrededor de su familia, para que usted pueda llevar la tarea adelante. Si el Señor no nos protege, si el Señor no nos da las palabras que tenemos que predicar, si el Señor no nos da su apoyo, su cobertura, hermano y hermana, por nuestra propia cuenta no podríamos hacer nada y siempre estaríamos a merced del enemigo. Mientras vayamos a cumplir la misión, el Señor autoriza que lo hagamos, el Señor abre oportunidades, el Señor brinda su protección, el Señor nos da su cobertura, siempre y cuando estemos haciendo la tarea para la cual hemos sido llamados. Y Él se lo dijo muy claramente a Pedro, simbolizando a todos aquellos hombres y mujeres que 2000 años después hoy están involucrados en la tarea. Cuando Jesús le dijo en Mateo capítulo 16, versículo 19, y le dijo a Pedro: vea Pedro, yo a usted le voy a dar la llave del reino de los cielos. Y la puerta, Pedro, que usted cierre en la tierra, se va a cerrar en el cielo. Y la puerta que usted abre en la tierra, se va a abrir en el cielo. Vean la cobertura, el respaldo y el apoyo que Dios le da a sus hijos y a sus hijas. Lo que nosotros desatemos en la tierra, se desata en el cielo. Lo que nosotros atamos en la tierra, se ata en el cielo. ¿De qué es lo que nos está hablando la palabra? Que todo aquello que nosotros hagamos para la honra y la gloria del Señor en cuanto al engrandecimiento del reino, siempre va, hermano y hermana, a ser de agrado al Señor y siempre recibiremos su apoyo y su cobertura. Cuando hayan personas que definitivamente no quieran nada con el Señor, definitivamente lo más que podemos hacer es entregarlos al Señor y que sea el Señor el que vea a ver qué hace con esas personas. Pero vean la gran responsabilidad y la autoridad que Dios le ha entregado a usted como hijo e hija para cumplir esa novena señal de Mateo capítulo 24, que es tan importante que hoy en día la llevemos adelante. Sin autoridad divina, los siervos y siervas de Dios no podemos ejecutar la obra del Señor. Si usted no tiene la autoridad de Dios, si usted no tiene el respaldo de Dios, si usted no tiene la cobertura de Dios, hermano y hermana, no vaya a hacer absolutamente nada. Porque si usted va donde Dios no lo ha mandado, si usted hace lo que Dios no le ha dicho que haga, definitivamente usted va directo, hermano y hermana, a un fracaso total. Y cuidado, usted va a ser herido o muerto en el viaje. El Señor, aquellos que llama, les da autoridad, les da respaldo, les da su cobertura. En muchas áreas de la vida necesitamos precisamente que el Señor esté con nosotros. Cuando tenemos que llevar disciplina en la iglesia, necesitamos autoridad divina. Cuando anunciamos el perdón de pecados a través del Evangelio, necesitamos autoridad divina. Somos embajadores del reino. Vamos autorizados, hermano y hermana, por el presidente de la nación. Eso es lo que hace un embajador en una tierra extraña. El embajador no habla por su cuenta. El embajador es un representante del país del cual él es ciudadano. Usted no es ciudadano de este mundo. Yo no soy ciudadano de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Pero el apóstol Pablo dice, haciendo la analogía, que somos embajadores. Embajadores que lo que hacemos es suplicarle al mundo que se está perdiendo allá afuera que se arrepienta. Y lo que hacemos es, con autoridad que viene delegada de la patria celestial, es que llevamos ese mensaje. Por eso tenemos una grandísima oportunidad que solo le da la autoridad divina para atraer gente al reino de los cielos a través de la predicación. Y solo lo podemos hacer con aquella autoridad que nos ha sido delegada, con aquel apoyo y con aquella cobertura. Por eso esos hombres de Apocalipsis capítulo 11 están siendo respaldados, hermano y hermana, por el Señor,
porque si no fuera así, hermano y hermana, no podrían llevar adelante el mensaje. Satanás no lo va a permitir. Satanás desearía acabar con todos los predicadores y evangelistas de ese mundo, pero no lo puede hacer porque Dios no se lo ha autorizado. Satanás no se puede mover a la libre ni hacer lo que le dé la gana. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay obreros, hermano y hermana, hay obra. Mientras hay mensajero, hay mensaje. Por eso no perdamos más oportunidades. Dice el libro de Lucas capítulo 10. Jesús que no miente, Jesús que dice la verdad, Jesús que nos informa a la que nos vamos a enfrentar cuando servimos al Señor. Vea lo que le dice a los discípulos. Vayan ustedes, le dijo a los 70, pero fíjense que los envío como corderos en medio de lobos. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Vean la autoridad que usted y yo tenemos como embajadores del reino. Por eso Jesús le dice a Pedro, te voy a dar las llaves. Por eso nos dice a usted y a mí, lo que usted desate, se desata arriba. Lo que usted ata aquí abajo, se ata arriba. El que lo escucha a ustedes, dice Jesús, a mí me escucha. Pero el que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Así de simple. Y el que me rechaza a mí, pues rechaza al que me envió. ¿Qué es lo único que queda? Dice el escritor de los Hebreos, una horrenda expectación y hervor de fuego. Así es que nunca, hermano y hermana, tome a la ligera el servicio al cual Dios lo ha llamado. Porque el Señor a todo el que llama respalda y le da autoridad, hermano y hermana. Y se lo dijo Jesús a sus discípulos, de hollar serpientes, de pisar alacranes, de desatar demonios, de abrir las ventanas de los cielos. Para muchos que en este momento necesitan, hermano y hermana, ser sueltos de esas cadenas que los está llevando a la perdición. Por eso cada vez que predicamos el mensaje, por eso cada vez que abrimos estas transmisiones, hermano y hermana, no tenemos idea de lo que está sucediendo. En esos 47 minutos que estamos predicando esta palabra, no tenemos idea de la lucha espiritual que se está desatando en este momento entre huestes celestiales y huestes diabólicas que alrededor nuestro están luchando porque sus hijos e hijas estamos haciendo la tarea para la cual el Señor nos ha llamado. Y no tenemos idea de lo que está sucediendo cuando usted evangeliza a una persona. Ojalá usted pudiera abrir los ojos como Jesse lo llegó a abrir cuando Eliseo le pidió a Dios que Jesse abriera los ojos para que viera ese ejército celestial que lo iba a ayudar contra los sirios. Nosotros no tenemos idea, cuando usted le predica a una persona, la lucha que se está desatando en una dimensión desconocida. No lo percibimos, pero cuando hacemos el trabajo, Satanás no se va a quedar quedito. Satanás va a hacer lo posible para que no se lleve a cabo. Y es ahí donde el Señor envía a sus ángeles para darnos ese respaldo. Solamente la protección de Dios, y esto quiero que lo tome muy en serio, solamente la protección de Dios nos libra de la hostilidad de nuestros enemigos y al mismo tiempo respalda el mensaje. Hay dos cosas que Dios, hermano y hermana, hace con usted cuando predica, cuando enseña, cuando lleva una palabra de ánimo, cuando consuela, cuando exhorta, cuando anima, cuando redarguye. Hay dos cosas que suceden. Usted está siendo librado en ese momento de aquello que el enemigo quiere hacer contra usted para que no cumpla la tarea, y eso viene de Dios. Pero también en ese momento el Señor está respaldando lo que usted está diciendo, porque si usted lo dice ajustado a la palabra del Señor, el Señor lo va a respaldar. Si usted está diciendo la verdad, esa verdad tiene que llegar a ese corazón y el Espíritu Santo hará una obra hermosísima en esa persona si el corazón está dispuesto a recibirla. Y eso ni Satanás ni nadie, hermano y hermana, podrá evitarlo. Por eso vean qué interesante. Sigue diciendo Lucas capítulo 10. Los 72 discípulos regresaron contentos de la misión y dijeron: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando les damos órdenes en tu nombre. Y él les respondió: claro, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Sí, yo les he dado a ustedes poder para pisotear serpientes, escorpiones, para vencer todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. El Señor te está diciendo en esta noche: no le temas a nada ni a nadie. No le temas a Satanás, no le temas a un hombre,
No le temas a una criatura que es igual a usted. Usted, hermano y hermana, cumpla la tarea y usted verá cómo el Señor lo va a librar de sus enemigos y cómo el Señor a la misma vez va a respaldar su mensaje. Muy importante. Sin embargo, ese mensaje, tarde o temprano, va a llegar a su fin. Va a haber un momento en que ese mensaje se acabe porque los mensajeros, hermano y hermana, ya no van a estar. Y de eso quiero conversar con usted el próximo jueves en esas sesiones de escatología con un mensaje que he titulado Regreso a casa. De hoy en el próximo jueves, si Dios lo permite, dentro de 2 días, vamos a hablar ya de el cese del mensaje, cuando Dios levante a su iglesia y cuando el mensaje se acabe. Va a llegar un momento en que el Señor te va a decir: Emiliano, es hora de que volvamos a casa. Vilma, se acabó la cocinada, se acabó la chineada de Omar, se acabó de andar persiguiendo gallinas por el patio. Vilma, es hora de que regresemos a casa. Y así te lo va a decir a ti, Doreide, y así te lo va a decir a ti, Vanessa, y así a todos aquellos que en esta tarde noche se han conectado. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor nos va a llamar y nos va a decir: Marco, es hora de que regresemos a casa. Se hizo lo que se pudo, hiciste tu trabajo, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero hasta que eso suceda, hermano y hermana, hay una tarea que tenemos que seguir llevando, porque el siervo y la sierva de Dios mueren con las botas puestas. El próximo jueves, si Dios lo permite, vamos a hablar de ese hermoso momento en que regresaremos a los brazos del Señor para siempre jamás y gozar de Él la vida eterna, no sin antes recibir las recompensas que nos hayamos ganado por el trabajo diligente que hicimos por el amor a la obra del Señor, a la cual el Señor no es de oídos sordos. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice que el Señor no es indiferente al amor que usted le está poniendo a la obra de Él en este momento. El Señor no es indiferente a lo que usted hizo ayer por un prójimo, lo que está haciendo hoy y lo que usted también hará mañana. Tarde o temprano, el dador de recompensas les sabrá dar esos hermosos galardones que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado y que están preparados para todos aquellos que aman a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias. Gracias, Señor, porque nos ha llamado nuevamente a la responsabilidad. Nos ha llamado, Señor, nuevamente a analizar muy bien cuál es el papel que estamos jugando como creyentes en este planeta. Hasta el día de hoy, ¿qué hemos hecho por tu causa? ¿Estamos trabajando? ¿No estamos trabajando? ¿Somos diligentes? ¿Somos negligentes? ¿Somos indiferentes? ¿Estamos preocupados? ¿Estamos ocupados? ¿Qué estamos haciendo, Señor? Que sea tu Espíritu Santo el que hable a cada uno de los corazones que han escuchado esta palabra y todos aquellos que le escucharán, Señor, en los próximos días en esas transmisiones que quedan grabadas en nuestra plataforma, Señor. Toda la honra y toda la gloria para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Del próximo jueves, entonces, se acaba el mensaje, se fueron los mensajeros, hora de regresar a casa. Le invito para que a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina, pongamos mucha atención, hermano y hermana, pongamos mucha atención a el programa radiofónico de los pastores Enríquez. Ese programa que ellos han titulado De Fe en Fe y de Gloria en Gloria, que ya tiene más de 52 semanas de transmisión ininterrumpida desde Buenos Aires, Argentina, y a través de las ondas radiales de MP Radio. Usted y yo tenemos ahora el privilegio de escucharles dentro de 1 hora y 5 minutos. Así es que vaya y haga todo lo que tiene que hacer para que dentro de 1 hora nos volvamos a reunir y recibamos este hermoso programa que tiene música, tiene saludos, tiene palabra, tiene oración por las diferentes necesidades. Así es que quédese con nosotros en MP Radio. ¿Dónde sintoniza usted nuestra emisora? Entre a nuestra página web ministrosdelapalabra.org.
ministrosdelapalabra.org. En cualquier buscador del internet, inmediatamente ingresa a nuestra página web y lo primero que hace es escuchar nuestra emisora MP Radio. Así es que nos reencontramos dentro de una hora con los pastores Enríquez a través de la radio, y si Dios lo permite, el próximo jueves continuamos con escatología. Sin embargo, mañana a las 8 de la noche, hora de Costa Rica, estamos con nuestras sesiones en Paz Me Acostaré, y mañana seguimos hablando de los Proverbios de Salomón. Un libro muy interesante de la palabra del Señor que nos ayuda a relacionarnos mejor con nuestros semejantes. Eso será mañana a las 8 de la noche. Amado hermano y hermana, que Dios les bendiga.